Buenos días, Tati. Actualmente eres directora, actriz e incluso caracterizadora. ¿Qué es lo que más te gusta? Uy, difícil pregunta, ¿eh? Eh, Creo que lo que más me gusta es actuar. Cuando me pongo encima del escenario y hay que hacer los personajes que toquen de la obra de ese día. Porque me lo paso muy bien en escena, disfruto mucho de las actuaciones, de los personajes, disfruto mucho cuando me concleo también. Y yo creo que es lo que más me gusta. El resto de trabajos también me gustan mucho porque son muy creativos, pero lo que más me gusta es actuar. Cuando empezaste en el teatro profesional o al montar tu propia compañía, ¿te sentiste apoyada? ¿De quién recibiste más apoyo? Claro, apoyada en el sentido que hablábamos antes, económico, o en qué me sentía apoyada. ¿Por mis padres? ¿Por mi Sí, por la ambiente gente. familiar? ¿Por la gente? Uf, esta pregunta es peliaguda. Ahora está más apoyado el tema artístico en este sentido, porque ya hay carreras artísticas, ahora hay carrera como tal, las carreras de arte dramático. Pero cuando yo acabé de estudiar en la escuela de teatro, claro, mis padres son de otra generación. Mis padres vienen de una generación que vienen de la generación de haber vivido una posguerra. Quiero decir que al final es que es todo un poco social. Entonces, ¿qué pasa? Mis padres no querían que yo me dedicara al teatro, porque claro, el teatro no me iba a dar dinero, no me iba a dar de comer. Que tenían razón, ¿eh? Ojo. Mis padres querían que hiciera una carrera, ¿no? Que hiciera medicina o derecho, o sea, carreras. Pero le salió la hija artista. Entonces ahí no. Es como el agua, ¿no? Que busca su sitio, pues yo igual. Entonces yo me emperré, no, yo quiero estudiar teatro, yo quiero estudiar teatro, yo quiero estudiar teatro. Entonces me dijeron mis padres, bueno, pues si quieres estudiar teatro, tienes que buscarte la vida. Entonces yo me puse a estudiar y a trabajar a la vez. Entonces yo me pagué mis estudios, luego me marché a Madrid y entonces en ese sentido el apoyo, claro, dedicarte al teatro a los padres no les hacía mucha gracia. Ahora sí, ahora los padres apoyan si tú quieres dedicarte pues a ser bailarín o a ser pintor o a ser actor. Sí que es verdad que ahora los padres han cambiado un poco esa percepción, pero antes les costaba el que tu hijo se dedicara a eso. Entonces, en ese sentido, no tuve apoyo. Pero luego con los años sí lo he tenido. Pues han dado cuenta de que al final es lo que me apasiona, es con lo que me gano la vida y lo han aceptado. ¿Y quién fue el que más te apoyó? Mi abuela, mi difunta abuela, fue la que más me apoyó. Porque dijo, da igual lo que sea, lo importante es que sea feliz, ¿no? Ah, sí. Da igual lo que estudiéis, a lo que os dediquéis en el futuro, si quieren vuestros padres o si no, lo importante es que seáis felices en lo que estáis haciendo. Entonces tenéis que dedicar a algo que os apasione. Porque cuando os apasiona, entonces sí vais a poder vivir de ello. De aquella obra que has contado antes, la primera que fue, ¿qué sensaciones te provocó? Pues no lo recuerdo mucho, porque fue hace muchos años, pero era una sensación que no había tenido nunca. Era como que Ya. me encontraba como cuando haces algo que dices, qué guay, Sí, qué bonito es esto, qué chulo, y además como muy orgullosa de todos los tantos días de ensayos, se mereció veían la al pena. final Sí, como recompensados sí. en una obra y venían a verte la familia y los amigos y era como, es como que Qué te llena, chulo, sí. te llena. Por eso decidí que aquello era lo que me gustaba. Es difícil vivir solo del teatro. Es difícil vivir solo del Sí. teatro, sí. Sí, porque somos muchos, por decirlo de alguna manera, hay muchas compañías, hay mucha competencia, hay pocos recursos, hay poca financiación, pocas subvenciones. Entonces al final cuesta mucho. Son muchas horas de distribución, de Sí. llamar a los sitios, de enviar tu información de tus obras, de que te contraten. Vale. Y además es que al final tu trabajo no depende de ti, depende de gente que te contrate. Sí, Entonces, cuando claro, dependes de otros, eso se te escapa un poco. Sí. Es complicado, es complicado. Yo soy muy afortunada porque puedo decir que vivo de ello porque la profesión que a mí me mantiene ahora es el maquillaje, que trabajo en el Sí. teatro en Madrid, que de caracterizadora, sí, pero nunca he dejado de lado mi compañía. Siempre he estado con mi compañía porque lo que os comentaba antes, a mí lo que me llena el corazón es actuar, sí. es ponerme Es encima del divertido, escenario. sí. Total. ¿Y te da vergüenza actuar delante de tanta gente? No.
¿Y tienes algún truco para superar esa vergüenza? Bueno, todo se trabaja, ¿eh? Sí. Sí, todo se Hombre, trabaja. yo voy allí y me cago de vergüenza. O sea, es como Al que... principio sí, Sí, claro. Pero luego te acostumbras y luego te das cuenta de que cuando tú estás contando una historia, que al final el teatro es contar una historia, y ves que el público se ríe, porque les estás oyendo que se ríen, o que te haya un momento en el que se suelta el aplauso, sí, o ves, hola, ves la reacción del público, sí. dices, qué guay, porque tú te das cuenta que estás transmitiendo algo. Ya como Hay que de comunicación. como que se quita la vergüenza ya. Efectivamente, porque al final es como tú y yo. Aquí estamos hablando normal, ¿no? Sí. Sin vergüenza. Hablo con vosotros, no hay vergüenza. Hablo con ellos, no hay vergüenza. Entonces, ¿por qué va a haber vergüenza con el resto de la gente? Si Sí. luego nosotros individualmente, ¿no? Sí. Somos personas. Sí. Entonces, yo entiendo que da mucho respeto actuar delante de mucha gente que encima no conoces, que tal. Pero como es tan gratificante, pues Ya se te va quita. quitando la vergüenza. ¿Cuál ha sido el papel que más te ha gustado interpretar y el más difícil? Cuando monté la obra de La Revuelta era un dramón, era una tragedia. Sí, Pues claro, los personajes de tragedia no son como los personajes de comedia, también se disfrutan mucho, es como que con la comedia te lo pasas mejor como actor, como actriz. Los personajes de tragedia llevan muchísimo trabajo y sobre todo muchísimo trabajo de concentración también, porque tienes que expresar sentimientos que en ese momento los pide el texto, ¿no? De repente matan a un personaje Tienes que hacer. y tienes, claro, tienes que ponerte triste porque ese personaje que han matado igual era Es algo un tuyo. compañero o algo Claro, así. entonces tienes que llorar o en ese momento tienes que pegar un grito de del narrador o tal. Entonces son personajes que son difíciles. Pero a mí son los que más me gustan porque se aprende mucho con esos personajes. Entonces, el que más me gustó, que también me costó mucho interpretar, fue cuando monté la obra de La Revuelta, que era una tragedia, sí, y yo hacía hacía un personaje que me había abandonado mi marido y estaba en la guerra, mi marido, y yo no tenía noticias de mi marido, entonces estaba muy triste. Entonces ese personaje fue muy complicado, porque luego me enamoro del hermano de mi marido, que está allí viviendo en la casa conmigo, y hay un momento en el que hay una bronca y él me rompe, él me agarra, hay un momento de violencia en la obra, y él me agarra y me desnuda. Y yo me quedo desnuda, literal, en la obra. Y entonces el público me ve desnuda, pero es parte de la obra. Entonces tú lo vives desde que tú estás haciendo ese personaje. Entonces te da igual, no hay vergüenza, porque te da igual que el público te esté viendo, porque tú estás concentrada en hacer ese personaje. Sí, y sí. Yo disfruté muchísimo con ese personaje. Y me dieron muchos premios a Mejor Actriz por ese personaje. Sí. Sí. Como Fue muy bonito hacerlo, porque pasaba por muchos estados, ¿sabes? De repente estaba triste, después se enamoraba, después volvía, luego había violencia, luego había muerte en un momento. O sea, esa obra no era infantil. Si pudieras elegir a otra actriz para que te acompañase al escenario, ¿a quién elegirías? A otra actriz o actor Sí. del mundo mundial. Tú dirás. Del mundo mundial. Es difícil. Brad Pitt. Sí. Por alguna razón. No. España me voy a decir, ¿vale? Te voy a decir Blanca Portillo. Sí, con alguna razón. ¿Por alguna razón? Porque para mí es una pedazo de actriz. Del panorama actual español, una de las mejores. Me encantaría trabajar con ella. Sí. ¿Quién sabe? Quizás algún día. ¿Sí? Un día. ¿Cómo está hoy en día la situación del teatro? ¿Qué se puede hacer para que el teatro independiente crezca y se acerque más al público? ¡Buah! Pero qué pedazo de pregunta. sí, eso Es difícil, ¿eh? sí. A ver, me la vas a tener que repetir, porque tiene varias preguntas en lo mismo. ¿Cómo está hoy en día la situación del ¿Cómo está hoy en día la situación del teatro? La situación del teatro hoy en día está muy mal. El teatro está malito. ¿Por qué? Porque está muy malito. El COVID hizo mucho daño. La pandemia hizo que muchas compañías de teatro profesionales tuvieran que retirarse porque no podían continuar pagando a la gente.
se cerraron los teatros durante mucho tiempo, eso fue muy insostenible para mucha gente. A día de hoy se prometieron ayudas, se prometieron muchas cosas que a día de hoy no se han hecho. Entonces está muy complicado. Está muy complicado porque tampoco hay muchos espacios donde se pueda programar. Los espacios que hay no tienen medios para poder llevar a cabo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un pueblo de Burgos, ¿no? Que tenga un teatro. Está muy bien porque la instalación está muy bien, una instalación muy grande y que tal, pero luego no tienen dinero para mantener ese espacio o no tienen dinero para programar teatro. Entonces, al final son espacios que quedan ahí un poco Desazados. pues un poco abandonados porque al final no hay una inversión fuerte en cultura para que la maquinaria del teatro funcione. Entonces al final nos limitamos a grandes productoras que están funcionando muy bien en Madrid, musicales, habréis oído de los musicales, ¿no? Cada vez más. Sí. Está viniendo ya mucho en esto de los musicales de Hollywood, entonces cada vez más musicales, productoras grandes que pueden llevar a cabo esos musicales y las compañías de teatro independiente cada vez estamos más ahogadas en esto. Pero sobrevivimos como podemos. Con ilusión, no nos queda otra. Ya. ¿Cuál es la otra? ¿Qué se puede hacer para que el teatro independiente crezca y se acerque más al público? Pues eso, que haya espacios haya espacios económicos para estas compañías independientes, porque cuando vas a un espacio también te cobran por el uso de ese espacio. Que hubiera espacios municipales abiertos a las compañías para que pudiéramos mostrar nuestras obras, para que pudiéramos exponer nuestros trabajos. Y sobre todo lo que os sigo diciendo, inversión. Inversión ya que no depende ya tampoco del público, sino de las administraciones públicas Sí. y privadas. Y ahora te paso con mi compañera Andrea. ¿Cuáles han sido tus mejores momentos en el mundo del teatro? Mis mejores momentos. Como he dicho antes, las actuaciones, porque las actuaciones es como un chute de energía. Y luego, por ejemplo, los mejores momentos que yo disfruto muchísimo son los procesos de ensayos. Los procesos de ensayos son momentos muy guays, porque conoces a la gente. Sí. Es como vuestros compañeros de clase. El primer día de clase, que sois todos nuevos, os estáis un poco así como listos a ver, ¿no? Sí. A ver qué hace. Pero luego ya, cuando van pasando los días y estáis tantas horas juntos, compartiendo tantas cosas juntos, hacéis piña. Sí. Os lleváis todos súper bien, surgen juegos, surgen chistes, surgen amistades. Eso es lo bonito. Que yo es lo que me llevo también de mi profesión, que he hecho muchas y muy buenas amistades. Qué bien. ¿Y los peores? ¿Los peores momentos? Pues mira, la pandemia lo pasamos muy mal. La pandemia lo pasamos muy mal porque, claro, bueno, se paralizó todo, ya lo sabéis. Sí. Entonces, había muchas actuaciones que nosotros teníamos contratadas en muchos teatros y se suspendieron. Entonces, ya no solo que no actúas, que a mí me llena de actuar, sino que tampoco no cobras. Entonces, si no cobras, no puedes pagar. Tanto no puedes pagar el trabajo para ti, ni tú puedes Pagar no puedes vivir porque sí. no tienes dinero para vivir. Entonces, esos momentos fueron muy complicados. ¿Cómo ves la evolución del papel de las mujeres en el teatro? Pues afortunadamente cada vez va a más. Pero hay todavía un largo camino. ¿Crees que está equiparada a los papeles masculinos? No, No. no, porque no te puedo hablar con una estadística clara, pero te hablo por lo que yo veo en el teatro. Y yo en el teatro veo, a ver, es verdad que se intenta a veces en las obras nuevas equiparar. Si hay 3 personajes masculinos, que hay 3 femeninos. Pero hay muchas obras que están escritas con personajes masculinos. Claro. El teatro clásico tiene mucho personaje masculino. Entonces, al final, hay muchos intérpretes actores y muy pocas intérpretes actrices. Cada vez es verdad que el teatro contemporáneo tiende a esa igualdad o a hacer obras que solo son de mujeres, hablar de cosas de mujeres, tal, pero es verdad que cuesta. Pero ya no solo en la actuación, te hablo también a nivel, por ejemplo, de dirección. Sí. La mayoría de los directores de teatro todavía siguen siendo hombres. Ahora cada vez hay más mujeres, afortunadamente, pero es como que queda todavía mucho
mucho camino que recorrer. Sí. ¿Cuándo estrenas tu próxima obra? No lo sé, no tengo un montaje en mente ahora mismo. Vale. Ahora lo que estamos haciendo es girar las que ya tenemos, que son Amor de Cleo y Las Tres Criadas. Y ahora nos puedes enseñar cómo manejas un poco a Cleo. Sí. Cleo, despierta. Se ha quedado ahí unos gritos. Mira, la voy a coger. Aquí. Hola, Si la queréis preguntar algo a Cleo. ¿qué tal estás en teatro? Bien. ¿Te lo pasas bien? Más bonito. Gracias. Y este suéter morado. Me encanta. Hola. Hola, ¿tú también te lo pasas bien actuando? Sí, muy bien. Me lo paso súper bien. Además, no sé si os había dicho que a mí me encanta la música. Sí. Sí. Yo de mayor quiero ser cantante. Qué chulo. Dedicarme a la música. Es lo que más me gusta. Ahora canto un poco mal, ¿eh? Porque Bueno. todavía me salen grillos, pero es que me ha dicho mi profesor de música que como soy adolescente, pues todavía me salen grillos. Pero que luego, gallos, no grillos, pero que luego cuando sea más mayor y tenga la técnica, y vaya practicando, pues que cada vez me va a salir mejor. Sí. Toco la guitarra. Toco la Sí. guitarra. Qué bien. ¿Y te gusta mucho tocar la guitarra? Me encanta tocar la guitarra. Y también toco xilófono. Sí. Está bien. Pues no lo sé cuando quieran ellos. Que dice Cleo que si nos despedimos. Vale. ¿Nos despedimos? Sí. Bueno, adiós. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós.